La gracia, la paz y la misericordia del Dios Todopoderoso repose sobre todos y cada uno de ustedes y sobre sus familias. Es un placer nuevamente estar aquí delante de ustedes por medio de los medios digitales, aprovechando la oportunidad de hablar, de disertar de la palabra del Señor. En este momento quiero terminar una serie que he estado abordando, propiamente hablando sobre lo que eran los dones del Señor, dones espirituales, enfocándonos en la obra de Dios nuevo testamentaria y del Antiguo Testamento respecto de lo que son los dones dados por el Señor a la iglesia, enfáticamente lo que son los dones espirituales, los que hemos hablado como los charismas o carismas de Dios para con su pueblo, pero no tanto en el énfasis del servicio ni del ministerio, sino en influir de los dones espirituales propiamente como parte del mover sobrenatural de la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Los que cita propiamente el capítulo 12 de Corintios, el 13, primera de Corintios, capítulo 12, capítulo 13, que cita un poquito de detalles al respecto, aunque no es enfático en ese sentido, el 14, que nos continúa hablando sobre estos dones básicamente. Entonces he estado en semanas anteriores abordando esta temática. Hoy quiero darle un cierre en esta línea y quiero aprovechar para explicar unos puntos que el Señor ha puesto en mi corazón. Doy gracias a Dios porque usted nos acompaña allá a la distancia y los que estamos acá, porque no soy el único que está reunido acá, aparte del Espíritu del Señor, me acompañan otra parte de personas y doy gracias a Dios por ellas y por usted que está a la distancia compartiendo en este momento. Sin más preámbulo, quiero seguir y terminar esta temática. Si a usted le interesa en lo que son los dones espirituales, ponga atención, porque a partir de ahora voy a estar explicando propiamente cómo operan. La parte práctica, más que la parte teórica o doctrinal, por decirlo de esa manera, sino la parte práctica, quiero ponerla en su corazón, a explicarle unos detalles para que usted pueda discernir un poco cómo fluyen los dones del Espíritu, cómo se manifiestan, para ponerlo más propiamente en un lenguaje más correctamente hablando, a través de los cristianos, a través del fluir del Espíritu Santo, a través de la vida del cristiano. Y si a usted le interesa, vamos a hablar de los dones espirituales. Para ello necesito fundamentarme, utilizar ciertos textos bíblicos y traer a memoria al oyente cosas que hemos estado hablando. Propiamente hoy voy a hacer énfasis en los capítulos que le dije, 12, 13 y 14 del libro de Primera de Corintios, donde se encuentra condensado básicamente este tema. Pero recordándoles que semanas anteriores estuve hablando un poco de ello también, pero desde otra perspectiva. Entonces vamos a iniciar leyendo el capítulo 12 de Corintios y nos vamos a basar en el libro, como les decía, el capítulo 12, quizás desde el versículo 7 en adelante al 10, vamos a leer sobre los dones espirituales. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. La semana anterior estuve tocando una segunda parte del tema sobre este fluir de estos dones sobrenaturales o dones espirituales, que llamamos así normalmente dones del Espíritu, en el Antiguo Testamento, mostrando con Biblia que hubieron personajes, entre ellos utilicé el ejemplo de Eliseo, que fluyeron en esta línea de lo sobrenatural, de los dones que se citan en estos pasajes de la Biblia, cómo fueron evidentes en su vida. Y solo utilizando el capítulo 6 que vimos la semana anterior, en Segunda de Reyes, el capítulo 6, vimos a Eliseo fluyendo de aquí, de esta lista de 9, que no es una lista cerrada, lo cual ya he citado, pero esta lista de 9 que el apóstol Pablo citaba, él fluyó con no menos de 7, diría yo. Si dijéramos 6, si tomásemos el ejemplo donde la historia, la cual usted puede anexarse y leer la parte anterior sobre esta temática, donde Eliseo ora para que la banda de ejércitos o aquellos que venían mercenarios contra él quedaran ciegos,
una ceguera parcial, y luego él vuelve a orar para que su vista sea restaurada. Si lo vemos como la oración de restauración de la vista, lo entenderíamos como sanidad. Si lo viéramos como una oración específica de Eliseo, lo veríamos como una oración de fe. Entonces usted podría decir, yo lo veo como oración de fe, que Dios le contestó la oración a Eliseo y le restauró la vista a estos hombres, serían 6. Y si lo veo como sanidad, serían 7, porque vimos que en este capítulo se movieron todos los demás dones sobrenaturales sobre la vida de Eliseo: discernimiento del espíritu, profecía, etcétera, palabra de ciencia, sabiduría, todo. No quiero recalcar sobre ello, pero lo que quiero mostrarte es que eso sucedió en el antiguo pacto y también en el nuevo pacto, además de los 2 que no fluyó Eliseo: interpretación de lenguas y dones de lenguas, o sea, las lenguas, las famosas lenguas. Pero hoy quiero ir punto por punto. Entonces, ¿cuál es el punto por punto? Uno por uno. El versículo 7 nos dice que vienen del Espíritu y para provecho. Pero el 8 nos dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Cómo disciernes el don de palabra de sabiduría? No estamos hablando de la sabiduría en general, porque Dios da sabiduría a su pueblo en general si su pueblo la pide. De hecho, la palabra del Señor dice que si alguno es corto en sabiduría, falta en sabiduría, que pida a Dios y Él dará abundantemente. Lo leemos en el libro de Santiago. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a un don espiritual, Pablo, específicamente, no a la sabiduría en general que te sirve para todos los días hacer tu análisis de ciertas circunstancias y moverte con entendimiento de muchas cosas, sino una sabiduría que viene de golpe. Es bajo inspiración del Espíritu, es casi que en este momento que Dios da una idea o una solución a un asunto, pero inmediato. Utilizando el ejemplo de Eliseo, retrotrayéndonos las semanas pasadas que hablé de ello, yo les explicaba cómo Eliseo aconsejó al rey que no matase a los enemigos que fueron presentados delante de él. Eso es en un momento que la persona le pide, y en ese momento tiene que despertarse el don para dar un consejo sabio, un análisis sabio, y Eliseo lo hizo y en ese momento fluyó. Entonces, la sabiduría de la cual está hablando acá no es la misma sabiduría que está hablando, por ejemplo, en Proverbios capítulo 2, si no me vaya la memoria, capítulos más adelante, que está hablando en general, personalizando la sabiduría, y otra sabiduría que está hablando en general la Biblia, bajo llena de conocimiento de la palabra y de guianza del Espíritu, sino una sabiduría que te viene de golpe, donde tú, sin analizar mucho una circunstancia, tienes la respuesta que necesitas ya. La persona te está pidiendo una solución, inspirado por el Espíritu, algo viene a tu corazón, le dices, haz esto, esto, esto y lo otro, la persona lo hace y le funciona inmediatamente. Luego tú mismo te analizas y dices, ¿de dónde yo saqué para dar este consejo? No fuiste tú, fue bajo inspiración del Espíritu Santo que eso vino sobre ti de golpe. Entonces, la sabiduría que está hablando como don espiritual es una sabiduría que viene en un momento específico. No significa que seas amplio en sabiduría, en enseñanza de la Biblia, ni en las Escrituras, ni nada por el estilo. Es más, podrías no ser un doctor de la palabra, saber nada de teología y dar el mejor consejo, inclusive un mejor consejo que lo pudiera dar algún rabino o algún teólogo más exacto, porque es dirigido por el Espíritu, porque eso no se basa en el conocimiento, ni siquiera se basa, siquiera diría yo, en la experiencia. Se basa en la sabiduría, y con esa sabiduría usted da la respuesta a la persona que viene en necesidad, la persona la recibe y se soluciona su problema. Vamos a poner un ejemplo así alocado, por decirlo de esta manera, que hay una familia que se está quebrando a una circunstancia, una familia pastoral, vamos a ponerlo en amplio. Ellos manejan palabra, manejan sabiduría, su esposa, hijos, todos estudiados en la palabra, conocedores de la palabra, y tú eres nueva en el evangelio, o nuevo y estás empezando, y en algún momento la pastora te cuenta el problema de sus hijos. La han aconsejado otros pastores, otros siervos de Dios, y no ha podido solucionar la situación que ella tiene con sus hijos adolescentes, para poner un ejemplo, y están siempre de conflicto en conflicto y en una circunstancia. Usted no es madre, es una jovencita, no ha pasado por eso, no tiene ni siquiera la experiencia de vida, y de repente mientras ella le habla, usted le dice a la
A la pastora, entonces ya le comento un ejemplo, la pastora o el pastor o esta familia pastoral que ha bregado con esta muchacha adolescente, y usted, siendo una jovencita, tal vez un jovencito, le dice: venido de Dios, simple y sencillamente siento de mi corazón que ustedes hagan eso, que la inviten como familia y la lleven a una cena, le hagan un agasajo sin ninguna razón, inviten a sus mejores amigos y ese día explíquenle que ustedes la aman y que siempre la han tenido en el corazón. Háganle algo especial que ella no espera. Es más, regálenle tal cosa y ella sentirá efectivamente que ella encaja en la familia de ustedes. Lo hacen y resulta ser que después de ese día la muchacha se quebró, la dureza de su rebeldía cambió, se compenetró con la madre, con los hermanos, con el papá que era pastor, y todo vino bien a causa. ¿Por qué? Porque ella se sentía que no era parte del grupo y que no tenía interés de ellos. No hubo necesidad de ministrarla, no hubo necesidad de imponerle manos, no hubo necesidad de llevarla ante consejería, ante consejeros de otro tipo, no hubo necesidad de nada. Fue un consejo sabio en un momento oportuno. Ella se quebrantó, lo recibió y a partir de ahí se abrió a la familia, empezó a integrarse, empezó a ir a la iglesia y todo se transformó. Es el don de sabiduría. Es una palabra específica para una persona específica que la necesita en un momento específico. Jesús operaba obviamente bajo el don de sabiduría y lo hizo y fluyó con todos los que usted pueda imaginarse en la palabra de Dios, que él dio palabras de sabiduría a muchas personas. Y así como lo hizo Jesús, así como lo hizo Pablo, esos consejos, esas palabras atinentes, necesarias, en su momento transformaron a las personas. Para poner un ejemplo así, salido a la luz de la palabra, vamos a usar una sabiduría de Jesús lidiando con Pedro. Después de que Pedro peca, Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar. Caminan por la playa y en medio de ese momento Jesús en ningún momento lo confronta por su falta. Simplemente le empieza a decir: ¿me amas? Y el otro responde: sí, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le empieza a poner la comisión y se desentiende inclusive de la falta de Pedro aparentemente. Nunca hubo un reproche, nunca hubo una confrontación directa, no hubo nada que le hiciera sentirse culpable, y Pedro asume el rol y entiende que él es una pieza fundamental en la obra del ministerio de Jesús y asume su rol y empieza a operar. ¿Por qué? Porque Jesús le habló con sabiduría. No sabemos si en algún momento Jesús le hubiera reprochado, eso hubiera afectado a Pedro y Pedro se hubiese apartado. Hay momentos donde es necesario reprochar a la persona y llamar la atención. Hay momentos que es mejor callar y hay momentos que es mejor evitar. La sabiduría de Dios en esos momentos viene sobre ti y te hace saber lo que tienes que hacer con esa determinada causa y esa determinada persona. Lo que te funcionó con X no necesariamente funcionará con Y. ¿Por qué? Porque la sabiduría de esta de que estoy hablando viene en un momento bajo inspiración del Espíritu Santo y acciona, y ahí esa produce resultados. Entonces, la sabiduría es uno de los dones espirituales de los cuales el apóstol Pablo nos está diciendo es necesario que operen en la iglesia, en medio de la congregación, pero también fuera de la iglesia. Seguimos. Veamos que aparte de la sabiduría, como te digo, a otro es dado palabra de ciencia por el mismo Espíritu. ¿Cómo funciona el don de palabra de ciencia? Es del Espíritu, todos son del Espíritu. Son ideas del Espíritu, fluir del Espíritu a través tuyo. ¿Cómo opera este? Dios te revela cosas sorprendentes que nadie sabe de la persona que necesita en ese momento, o de otra que necesita en ese momento que tú le muestres algo sobre circunstancias de su vida. Entonces, una persona llega, por ejemplo, a ti, mujer, hombre de Dios, y se te acerca y te empieza a contar los problemas de su vida. Y sin que la persona haya ahondado mucho, tú simple y sencillamente le dices: no puedo explicarlo ni sé por qué, pero yo le voy a dar una sugerencia. Vaya a su casa, vaya al patio, en la esquina izquierda del patio, ore ahí, y si siente empezar a escarbar ahí, escarba. Me parece que hay algo enterrado. La persona va y lo hace y encuentra un entierro de brujería en contra de él. ¿Cómo lo supiste? Palabra de ciencia, te fue revelado por Dios en un momento dado.
La persona pudo haber estado luchando en otras áreas con eso y no pudo haberlo encontrado porque había algo ahí que le hizo un enemigo o alguien, inclusive tal vez está separada y su ex esposo hacía sus cosas ahí, dejó cosas en el entierro, lo que fuere, y está afectando la vida de esta mujer y de sus hijos, y ella quiere levantar cabeza y no puede, sin saber que siquiera se hizo eso en su vida. Así opera, así de sencillo. Eliseo, como lo vimos la semana pasada, fluía en el don de palabra de ciencia, y él sabía lo que el rey de Siria estaba pretendiendo aún en sus cámaras secretas. Yo he experimentado esto en circunstancias de mi vida. Por ejemplo, no quiero ser muy detallista, pero me recuerdo un tiempo cuando vine al Evangelio, me ha sucedido una que otra vez, pero cuando vine al Evangelio tuve un detalle con una persona muy cercana, y en algún momento, simple y sencillamente estaba lidiando y hablando con ella, familiar mía, y yo le dije, así de rápido, alguien enterró una gallina en su patio, en tal lugar. ¿Usted fue o alguien lo hizo? Y la persona dijo, sí, yo lo hice, cuando no era creyente. ¿Cómo lo supe? Dios me lo reveló. Es una palabra de ciencia, así automáticamente. Y era una gallina no para fines buenos, sino para cuestiones supersticiosas. A eso me refiero. Así fluye el don de palabra de ciencia. Tú puedes decir a una persona, tú viniste hoy a esta iglesia y estás reunida con nosotros y no tienes un 5 en tu cartera, no tienes ni cómo irte para la casa, y Dios me ha puesto que te diga que todo estará bien, es más, saca y le da los pasos de irse para la casa. ¿Cómo lo supo? Solo Dios. Solo Dios conoce cosas secretas, porque la persona no vino haciendo cara de necesidad, ni tampoco vino suplicándote por dinero, pero Dios te lo muestra mediante el don de palabra de ciencia, o palabra de un conocimiento profundo y oculto que solo Dios puede revelar. Ese es el segundo que puedes discernir de esta forma. Para ello pongo ejemplos. Continuamos leyendo. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Fe. Pero todos tenemos fe. Es más, sin fe es imposible agradar a Dios. No está hablando de la fe para ser salvo, ni la fe para ser cristiano, ni la medida de fe que Dios te ha dado. Está hablando de una medida extraordinaria de fe que brota en un momento específico. ¿A qué me refiero? Me refiero a un ejemplo bíblicamente. Por ejemplo, Josué en medio de la batalla se para, mira hacia las constelaciones, hacia el cielo, y le da una orden al sol y a la luna que se detengan en su mover. Y resulta ser que todo se detiene y el día se mantiene por más de 24 horas hasta que ellos puedan acabar con sus enemigos, los de Jai, si no me vaya la memoria. ¿Qué es esto? Es un don de fe que vino a su corazón. Él dio una palabra que automáticamente funcionó, resultó, se dio que en el mundo espiritual, natural y todo, las leyes físicas fueron transformadas, pero eso le vino de golpe, porque él en medio de la batalla vio que necesitaba más tiempo para alcanzar y destruir a sus enemigos. La fe brotó, él hizo una oración y una declaración inmediata, Dios respondió y fue hecho. Eso tú lo puedes notar en tu vida, puede acontecer en algún momento o en alguna circunstancia o bajo alguna condición, no sé, sea la que sea. Vamos a poner un ejemplo alocado, no voy a decir, algunas cosas me han sucedido, otras no, pero no voy a entrar en detalles. Tú vas, de momento se te acaba la gasolina del carro, te paras y le hablas y das una orden y el tanque se llena inmediatamente. Acontece, es el don de fe que se disparó en tu vida y no puedes explicarlo, no lo controlas, no pasa todos los días, porque si pasara todos los días, tú y yo estaríamos volando en niveles de fe sobrenatural. Acontece de momento, viene, ¡pum!, como una ráfaga. ¿Me entiendes? A mí me ha acontecido, para poner un ejemplo, para ser específico, quiero poner este ejemplo de mi vida, espero que me los entiendas, lo hago para explicar y abordar el tema, no con el afán de vanagloriar, pero en la gracia de Dios, algunas cosas Dios ha hecho en mi vida. Por ejemplo, lo he contado en mi congregación, que teníamos varios televisores, uno de ellos por muchos años, y uno de ellos se me fue hace poco tiempo, bueno, me pasó con casi que los tres, pero uno de ellos se me fue hace poco tiempo. Tenía muchos años ya de uso y literalmente le dije a mi esposa, no estamos para comprar televisor ahora. Vino técnico, lo revisó, dijo, está muerto, está listo, ya es televisor nuevo. Lo puse en la casa y dije, en el nombre de Jesús, resucita, vuelve, te necesito.
Y le hablé al televisor, lo encendí, ¡puf! Y funcionó. Y por varios años el bendito televisor funcionó. Y a una persona que llegó a mi casa que sabía de televisores me dice, eso es una reliquia. Ese y el otro y el otro. Y le dice, estos televisores no se le dañan a usted. Le dije, no, tienen muchísimos años, 20 y resto de años. ¿Por qué? Porque cuando el don de fe se activa, algo sobrenatural pasa. No es que por todos los televisores que tú vayas a orar se vayan a componer. Y una señora me escuchó diciendo esta historia y se le dañó el televisor y llegó a testificarlo a la iglesia. Ella se paró y dijo lo mismo y el televisor le encendió. Y ella sorprendida. Y entonces yo dije, así funciona Dios. Se sorprendió porque Dios le respondiera, pero así funciona Dios. Entonces el don de fe es un don que viene inmediatamente, es una fe más grande de la habitual que manejas sobre tu vida. No oras para que ella venga y crezca. Simple y sencillamente es un acto de fe inmediato, de golpe. Tú le hablas a una circunstancia, sabes que va a funcionar, nadie tiene que decirte nada, sabes que Dios, la fe es viva, se vuelve algo vivo en ti, una seguridad, un coraje hasta santo a veces, y tú das la orden y eso acontece. Tú lo has escuchado bíblicamente. Para poner un ejemplo, Elías oró y dio orden al cielo. ¿Para qué? Para que no lloviese. Y no llovió. Usted me dirá, Dios le puso eso a Elías. Sí, Dios le puso una cosa, pero no le puso la otra. Si tú lees con cuidado la Biblia, él no tiene revelación de cuándo lloverá. Y él empieza a orar y a orar para que llueva. ¿Me explico? Una cosa es antes, de parte de Dios proféticamente, no va a llover. Y otra cosa es cuándo es el momento que va a llover. Y él ora y vuelve a orar, le dice a su siervo que suba a la montaña y vuelve a subir, y a la séptima se ve como una palma de la mano de un hombre y él dice, hecho está, listo, ya Dios concedió. ¿Por qué él siguió insistiendo? Porque él tenía una fe sobrenatural, que ese era el momento de Dios, que iba a llover, y él oró y volvió a orar. Hubo oposición, no se vio inmediatamente, pero cuando viene el don de fe en ese momento, la fe no se cae fácilmente, no se quiebra, porque hay una seguridad sobrenatural para un momento específico. Pero ¿qué pasa después? Viene el bajonazo de fe y el mismo hombre que hace poquito había hecho obras y proezas, ya está haciendo otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es un don de inspiración, de momento, de soplo de Dios sobre la vida. No es una fe continua. Dios quiere que vivas en una fe continua en la cual puedas sobrellevar todos los problemas y caminar. Pero también de vez en cuando Él te infunde fe sobrenatural extrema, o sea, como picos de fe. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la fe como don espiritual. En un momento específico, Dios inyecta tu corazón para que pidas por algo, declares algo y sabes que lo vas a recibir, lo haces y Dios respalda y lo recibes. Eso no pasa todos los días. Eso es el don de fe accionándose de tiempo en tiempo. Entonces, así puedes identificar, por ejemplo, el don de la fe cuando se despierta. A otros, dice la palabra, estoy en versículo 9, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Si tú lees con cuidado, dice dones de sanidades, no dice don de sanidad. ¿Por qué dice dones de sanidades? Porque son dones, diversos dones, son muchos dones de sanidades. El cuerpo humano tiene varios sistemas, el sistema nervioso, el sistema linfático, etcétera, respiratorio. Tú puedes leer y aprender sobre eso en general, pero el ser humano está en su cuerpo dividido, por decirlo de manera científicamente hablando, biológicamente hablando, en sistemas. A veces Dios te ha dado dones que operan sobre ciertos sistemas, pero no funcionan en otros. ¿Qué quiere decir eso? Usted lo nota y observa en su vida, si Dios se ha fluido en su vida a través de dones de sanidades, que pasa una cosa cuando usted ora en una área, pero ora en otras áreas y casi nunca pasa nada. A manera vivencial, para contarlo, yo empecé a notar un poquito de eso y ahora lo entiendo un poco más, y jocosamente lo hablábamos así, o lo hablaba así a la congregación, diciéndole que Dios me ha dado como un tipo de ministerio de sanidad, aunque en realidad no efectivamente, los ovarios no duelen, ¿verdad? Dicen, pero sanidad sobre los ovarios de las mujeres. Me dice, ¿cómo? Porque las primeras 3 sanidades que yo vi la mano de Dios fue orando por 3 personas, 3 compañeras de la universidad en esa misma área.
Y a través de los años he visto que ha fluido mucho en esa área. Pero si usted me dice, pero orando por gente con cáncer, no. ¿Qué pasa? Porque son dones de sanidades. La línea en la que Dios activó ese don, esos dones de sanidades en mí, son la línea en el sentido del aparato reproductor de la mujer. He visto orando por mujeres que no podían tener hijos y quedan embarazadas. Entonces, todo lo que tiene que ver con este sistema reproductor, porque son dones de sanidad. El hecho de que Dios te use sanando en alguna área, por ejemplo, ósea, oras y gente con problemas óseos son sanados, no quiere decir que cada vez que oras por alguien que tiene un problema pulmonar se va a sanar. Pero la gente cree que porque Dios lo ha usado en sanidad, tiene que usarlo en todo tipo de sanidad. Son dones de sanidades. Hay algunos que tienen dones en algunos sistemas o sobre algunos organismos o órganos, para decir organismos, y otros en otras líneas. Si usted lee, por ejemplo, biografías de ciertos predicadores, usted se da cuenta que Dios los usa mucho en cierta línea. Algunos que no tienen vista, en los servicios de esa persona reciben la vista, otros que no tienen habla, en los servicios de esa reciben habla. Pero si usted se va a ese mismo predicador en otras áreas, si otra persona viene con otro tipo de enfermedad, no reciben la sanidad. ¿Por qué? Porque él tiene dones en cierta línea. Entonces, ¿cuál es el punto? Dios quiere que tenga fluir y abundancia de dones de sanidad la iglesia. Usted que fluya en muchos dones de sanidad, pero que tenga claro que Dios se pudo haber dado dones de sanidades en algunos sistemas, áreas u órganos y no te las ha dado en otros. Y puede que usted se haya ido de esta tierra, usted por ahí sea de esta tierra y dice, yo oré y vi a través del ministerio que me dio Dios 20 personas que no podían hablar, que recibieron el habla, 5 que no podían ver, que recibieron la vista, pero nunca había nadie sanarse de una úlcera estomacal. ¿Por qué? Porque son áreas en las que Dios fluye. Son el don se llama dones de sanidades, es en plural, no es don de sanidad. Entonces te estoy aclarando para que entiendan cómo fluyen estos dones. Y tú puedes entender cuáles son los dones que se han manifestado en tu vida y empezar a orarle a Dios para que los replique. Y cuando veas estas áreas, tú sepas que es más fácil que fluya en tu vida el don porque ya se ha activado en estas áreas. Y en las que nunca se ha activado, no te desanimes cuando oras por alguien y no se te ha activado. Más bien, órale a Dios que active también esos dones en tu vida. Pero ¿qué sucede en la vida de ciertas personas que ministran o han tenido el placer de ministrar? Dios las usa en unas áreas, se alegra su corazón y luego van y oran por otro y no pasa nada. Entonces dice, ay, yo no sé qué pasa aquí y se les viene la fe abajo. Entiende, no siempre va a funcionar porque son dones del Espíritu, no siempre uno está calibrado, la persona está conectada con Dios, tal vez inclusive el mismo receptor está haciendo él mismo oposición o interferencia y a la fuerza ni los zapatos. Leía, por ejemplo, una de las historias de este siervo Kenneth Hagin, que ya en paz descanse, que él estaba ministrando en un servicio de sanidades y había muchas personas que estaban siendo sanas y una señora estaba inválida y él oró por ella y la señora no quería responder a la oración. Otros empezaron a levantar siendo sanos. Él oró por ella, nada, oró tan insistente y tan fuerte, seguro de que el poder de Dios estaba sobre él, que una fuerza sobrenatural, cuenta él, levantó a la señora literalmente de la silla y cayó en sus pies. Y cuando ella estaba en sus pies se asombró, miró para todos lados y dijo, yo no se supone que yo iba a estar de pie, y cayó. ¿Por qué? Porque la persona también tiene que colaborar. Entonces a veces no eres tú el que está bloqueando la sanidad, a veces es la otra persona, a veces eres tú. Yo creo que en estas cosas se necesita una fe conjunta, una actividad conjunta y el tiempo de Dios es fundamental. Entonces aquí no es cuestión de buscar el por qué no se sanó, por esto y lo otro, sino simple y sencillamente, Dios, úsame más. Dame la sabiduría para saber cuándo aplicar los dones que ya he visto manifiestos en mi vida y oro. ¿Por qué? Porque he visto otras sanidades que me llaman la atención. He visto otros orar, crecen pies o se forman curvatura de pies, pero a mí nunca me ha pasado. ¿Me explico? Otros dolores de cabeza, pero yo oro y más bien terminan con una migraña extrema. No te desanimes. Entiende, hay dones de sanidades, en plural, y Dios reparte. Y si ya se te manifestó una vez que Dios te usó en sanidades,
Él lo seguirá haciendo. Él lo seguirá haciendo. Él lo seguirá haciendo. Ok, continuamos bajo este entendimiento de que son diversos los dones también de sanidades, porque el mismo don se llama dones de sanidades, en plural. Continuamos, dice el versículo 10, a otro el hacer milagros. ¡Wow! Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que Jesús entró a Nazaret, para poner un ejemplo, y él dice que había mucha incredulidad, la palabra dice que había mucha incredulidad en medio de su pueblo, y no pudo él hacer allí muchos milagros, sino que oró por algunos y fueron sanos unos cuantos. No pudo hacer ningún milagro, claro, corrijo, para hacer específicamente, no pudo hacer ningún milagro, sino que unos pocos fueron sanados. En Nazaret la gente se bloqueó. Él quería fluir con el don de sanidades y el don de milagros, pero solo pudo fluir el don de sanidades. ¿Por qué? Porque el don de milagros es aún más impactante que el de sanidades. El de sanidades suele restaurar, por decirlo de esta manera, sanar. La gente no entiende la diferencia, pero el de milagros puede llegar a ser totalmente creativo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, una persona tiene problema de glaucoma, para poner un ejemplo, ¿verdad? En la vista, opera el don de sanidades, se ora y Dios restaura la mirada, ayuda al tejido, la persona sigue viendo o ve mejor. ¿Estamos? Otra cosa es que la persona haya nacido sin ojo y se ora y le salga el ojo, don de milagros. Uno es, ambos son milagros, técnicamente todos estos son milagros, pero la Biblia hace la diferenciación. ¿Por qué hace la diferenciación? Porque está hablando de milagros extremos en comparado con milagros más pequeños. A los más pequeños, digámosle sanidades, para que me entiendan, y a los más grandes, digámosle milagros. El don de milagros funciona más extremo que el de sanidades. También el don de milagros no solo opera en el área física, sino que también opera en áreas, por ejemplo, financieras. Milagros financieros, para decirlo de esta manera. Que a usted le aparezca dinero en el banco, muchos dirán, eso no es cierto. Yo he visto dinero aparecer en mi propia billetera, literalmente, billetes nuevos, como sacados del banco, venidos del Señor para un fin específico. Dios puede hacerlo. He escuchado testimonios, es más, de una persona cercana, muy cercana a mí, que tuvo que ir a hacer unos pagos, y cuando llegó a hacer los pagos, todos los pagos estaban hechos, y hasta el día de hoy no saben quién los pagó. Y se buscan los registros y no se puede saber quién, porque ni siquiera la gente sabe, los encargados de eso, solo saben que el dinero está ahí y apareció. Dones. Dios no necesita que pasen 5, 6, 7 o 20 años para hacer un milagro financiero en tu vida. Él puede hacer un milagro financiero de golpe. ¿Me explico? Puede ponerte en gracia delante de alguien, puede haber una sucesión inmediatamente, puede aparecer dinero en una sola prenda. Dios puede sostenerte como Él quiera. Él puede hacerlo. Para ponerte un ejemplo, como dije, hoy quería hablar y quiero poner ejemplos de mi vida. Hace años, cuando estaba en la universidad, hubo un momento, y Dios nos procesa a través de muchas circunstancias, lo diría uno así, como estamos a veces los creyentes, hemos estado los creyentes, en Costa Rica se dice coyó el partido, ¿cómo es? Coyó el quebrado, coyó el partido. Escaso de dinero. Salí con un amigo, compañero de cuarto en ese momento, él no era creyente, mas eso sirvió para su impacto. Y él me dice, acompáñame, vamos al súper. Y yo le dije, acuérdense que yo le dije que ahorita no tenía dinero, no me había llegado, no tenía proyección de recibir entradas todavía. Y me dice, pero acompáñame aunque sea por acompañarme. Y vamos para el súper. Él se sentía con pesadez en el corazón de que yo no pudiese comprar cosas en el súper. Pero Dios puede hacer el milagro en cuestión de minutos. Salimos de la casa y mientras caminábamos de la casa, volteé a ver y vi un billete. Un billete creo que era de una denominación de 5,000 colones, hace muchos años. Estaban saliendo, valía bastante, y lo recogí. Me volteé a ver y él me decía, negro, ¿qué fue eso? ¿Qué recogió? Un billete de 5, Dios provee. Y lo guardé. Seguimos caminando, no habíamos pasado otros 100 metros, y me agaché y recogí. Me dice, ¿ahora qué recogió? Otro billete, Dios provee. Y caminamos otro poco. Antes de llegar al súper que quedaba a 300 metros de mi casa, me volví a agachar y recogí una cadena de oro y la guardé.
Dios provee. Y él se quedó como impresionado. Cuando valoré la cadena valía aproximadamente en aquellos años mozos, ¿verdad? 70, 80 mil colones en los colones ticos, ¿verdad? Que era una barbaridad hace 20 años. Entonces Dios puede sacarte de un problema financiero en 300 metros, en 5 minutos. Él no necesita 20 años. Entonces hay milagros físicos, pero también hay milagros financieros. Y hay milagros, normalmente los milagros quiebran las leyes de la naturaleza. ¿Me explico? Cuando Jesús camina sobre las aguas, obviamente eso quiebra las leyes de la naturaleza. Cuando Eliseo tira la madera y hace flotar el hierro, eso quiebra las leyes de la naturaleza. Esos son milagros sorprendentes. ¿Me explico? Entonces, normalmente el don de milagros va trabajando con el don de fe. Pero simple y sencillamente, a veces ocasionalmente, el don de milagros se activa sin que se active el don de fe. Y usted mira cómo pasa, acontece. Puede acontecer uno sin el otro. Pero para no explicar mucho ni salirme mucho del detalle, para que lo tengas en claro, los milagros son como una etapa más fuerte que las sanidades, son creativos normalmente, para que lo entienda a nivel de físico, para que se pueda hacer la diferenciación. También puede acontecer a nivel financiero y otros rompiendo las leyes de la naturaleza. El don de milagros va en esa línea. Ok, entonces, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Cuando escuchamos profecía, siempre pensamos algo futuro. Pero la profecía no necesariamente es bajo inspiración, estoy hablando, que viene en un momento, puede ser a futuro que tú le dices a una persona algo que va a acontecer en su vida, y no tengo que detallar mucho en eso porque muchos hemos visto el don profético actuando, o al menos creo que tienes una idea al respecto, pero a veces puede ser a pasado. No necesariamente el don funciona a futuro. Puede ser presente, pasado o futuro. ¿Por qué? Porque a nivel de la Biblia así es. Cuando tú estudias las profecías, hay profecías que Dios daba al pueblo de Dios que ya estaban cumplidas, y lo que estaba haciendo era aclarando la circunstancia de lo que ya se había dado. ¿Me explico? Otras de lo que él iba a hacer a futuro las complementaba. Hay ejemplos varios de esto, no quiero meterme en muchos detalles al respecto, pero sí los hay. Por ejemplo, a futuro tú dirás José teniendo la visión con respecto de lo que es él señoreando sobre sus hermanos, su padre y su madre, que en realidad al final su madre nunca llegó a este punto, porque él ve el sol, la luna y las estrellas postrándose delante de él. Tú puedes verlo allá en el libro de Génesis, lo cual llegó a cumplirse en parte, porque sus hermanos y su mismo padre le reconocieron la interpretación que él había hecho, que era: ¿acaso yo, estaba hablando su padre, tus hermanos, tu madre y tus hermanos, nos llegaremos a postrar delante de ti? Y cuando usted lee la historia, José es de los 12 hijos de Jacob. Él llegó a señorear sobre sus hermanos se postraron delante de él, su papá se postró delante de él, pero su madre nunca llegó. Ella muere en el camino antes de llegar a Egipto. Entonces aquí vemos que la voluntad de Dios era que la madre de José también estuviese ahí, pero ella tuvo una muerte anticipada. Y yo no quiero hablar de ese tema porque eso sería salirnos del entorno. Aún con la muerte anticipada de su madre, la profecía tuvo cumplimiento, aunque no al 100%, porque la madre murió. Ella era la luna, la cual se interpretó en el texto. Y usted puede leerlo, al igual que las espigas que se volteaban. Esa fue la interpretación. Eso fue a futuro. Eso era algo que iba a acontecer. Pero puedes ver otras historias de profecías que se están dando en el tiempo presente. Por ejemplo, Daniel interpretándole el sueño al Nabucodonosor, siempre me come ese nombre de este enigmático rey, cuando le interpreta y le dice, en medio de la visión que él tuvo: tú eres ese. Estamos en medio del sueño. Tú eres ese gran rey, tú eres esa gran árbol donde se extiende y otros vienen a reposar. Tú eres ese gran árbol presente. Ya le estaba reinando, pero todavía se estaba extendiendo el asunto. Entonces Dios lo que le estaba aclarando proféticamente era lo que estaba aconteciendo, porque la profecía es para tiempo futuro, tiempo presente, pero inclusive puede ser para tiempo anterior. Y si tú estudias la palabra, también te darás cuenta que hay profecías
que son dadas, y no quiero meterme en esto para cuestión, porque eso sí hay que llevarlo con mucho detalle para mostrárselo a la persona, de que en el momento que se dijo la profecía, ya se había dado esa circunstancia. Entonces no quiero extenderme sobre eso para no complicar, pero para ponértelo en práctico, hace años tuve una circunstancia que me pasó y empecé a profetizarle a ciertos hermanos en la iglesia en la cual asistía. Vino sobre mí, estuve hablando de un tema profético, no me considero que me muevo mucho en esta área, pero sobre ese día vino sobre mí una inspiración y empecé a profetizarle, le profeticé a varios, luego me confirmaron que efectivamente así sucedió, y llegó una persona que no me atrevía a profetizar, me dio miedo, pavor, susto, porque cuando le iba a profetizar, escuché dentro de mí, porque a veces tienes como un sentir, antes de dar la profecía, alguna vez puedes tener una visión, sentir en tu corazón, otra vez puedes tener inclusive una visión o oír una dirección de una voz. No te la da clara, al menos en el caso mío, no te la da total seguida, nada más te dice una palabra o dos y tú entiendes el contexto de lo que el Espíritu de Dios quiere darte. Y en ese momento, cuando la persona se acercó, yo escuché donde me dijo muerte sobre la familia. Wow, por supuesto que yo me congelé, no le dije a la persona nada, me la brinqué, fue la única a la que no le profeticé, los que se me acercaron. Y terminé y dije, Señor, perdóname, yo no le puedo decir que se le va a morir a un familiar o que algo le va a pasar a la familia. ¿Cómo le voy a decir eso? Porque yo lo estoy viendo a futuro. Y ella empezó a llorar, una mujer muy cercana, ahora es ovejita de la congregación, doy gracias a Dios por ella, una mujer de vida ejemplar, y empezó a llorar. Terminó el servicio y se me acercó y me dijo, quiero decirle algo, amado Héctor. Hace 2 días mis hijos venían en carro y tuvieron un accidente automovilístico. Venían todos en el carro y se fueron por un guindo y no se murieron. Fue una protección sobrenatural. Pero la muerte pasó sobre mi familia. Entonces yo entendí, efectivamente, eso es. No siempre la profecía es a futuro. Pero tenemos la idea de que cada vez que se habla de profecía es a futuro. Entonces cuando tú lees la palabra de Dios y entras en el libro de, por ejemplo, Apocalipsis, muchos empiezan a leer y creen que todo es futurista. No entienden que muchas de las cosas que se dieron en el libro de Apocalipsis que se profetizaron se estaban dando en el tiempo cuando Juan escribía. Por ejemplo, el mensaje de las 7 iglesias que se dieron en ese tiempo. Otras se vendrían a dar a futuro, pero otras se habían dado a pasado. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo siervo le dice a Juan, sube y te mostraré las cosas que fueron, las que son y las que han de ser. El libro de Revelaciones es revelación profética de cosas que fueron, que son y que han de ser. Cuando te habla de imperios, de ciertos imperios, imperios que ya pasaron. Por ejemplo, ¿me explico? Entonces, la profecía no necesariamente es a futuro, ni no necesariamente es escatológica. De eso ya al fin del mundo y todas las demás, que siempre lo vemos con esa línea, la profecía es profecía. Pero no está hablando de mensaje profético de predicación, porque la mejor palabra profética es la Escritura, es la que es inspirada por Dios, por supuesto, la que sirve para todo. Pero no está hablando Pablo de esta profecía. Él está hablando de la profecía que viene bajo inspiración. ¿Cómo lo sé? Porque todos los anteriores dones llevan la misma línea. No es un profeta, es una hermana o un hermano que de repente ¡pum!, le vino algo, profetizó y se cumplió sobre la vida de otra persona y aconteció. Y te voy a dar un tip, inclusive la profecía puede ser sobre tu propia vida. Porque los dones no solo funcionan para afuera, también pueden funcionar para adentro. El don o manifestación del Espíritu que se ha manifestado en tu vida, valga la redundancia, hacia afuera, en beneficio de otros, también puede beneficiarte a ti. Pero los dones son para el servicio de la iglesia. Efectivamente, la profecía es para el servicio de toda la congregación. Una profecía que tú des a un hermano u otro hermano siempre es para línea de edificar, exhortar y consolar. Eso es muy claro, no para línea de meter temor, ni para línea de asustar, ni manipular, jamás, nada de eso. La profecía siempre es en esta línea, pero siempre es para edificación de la iglesia, y de eso habla Pablo, para bien de la iglesia, para motivar a los hermanos, para animarlos, etc., para consolarlos. Pero la profecía que tú das a otro para animar también puede funcionar sobre tu vida. A veces decimos,
Yo declaré palabra profética sobre mi vida. En cierto punto tiene razón. A veces es confesión lo que estás haciendo, pero a veces puede ser que el Espíritu de Dios descendió con tanta fuerza sobre ti que tus mismos labios, sin control, porque eso es una especialidad de la profecía, los labios empiezan a fluir y la palabra empieza a salir y tú te das cuenta que estás hablando, pero no estás proyectando ni analizando prácticamente de anticipación lo que vas a decir. Es tan rápido lo que estás diciendo que no te da tiempo de procesar. Y puedes decir cosas para tu propia vida y se convierten en profecía, porque fueron inspiradas por Dios. De Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces el hombre dispone, y Dios es el que pone en la boca de nosotros a veces hablar palabra. Entonces puede ser que esa misma obra profética te beneficie a ti y hables palabras de bendición. Yo lo he percibido en mi vida, sobre otros, pero también sobre mi vida. Igual con los dones de sanidad, oras por otros, pero oras por ti. Igual. El don de fe fluye para afuera, pero fluye también para adentro. Igual. Palabra de ciencia fluye para otros que tienen un problema y le descubres un problema a la persona, pero también puede fluir para una revelación que tienes un problema tuyo en tu propia casa y en tu propia vida. ¿Me explico? Entonces, el don fluye para afuera y para adentro. La diferencia es que no se activa igual. Cuando es hacia afuera, el don fluirá porque tú eres una persona que está orando para que Dios le use, porque es una persona que tal vez está amando, teniendo empatía con otros, y el don tiende a fluir hacia afuera. Pero cuando lo ocupas para ti, aparte de que suceda, que el don se active en un momento por el Espíritu, también necesitas unirlo con fe. Y ahí es donde viene a veces el problema. Entonces la persona dice, yo oro por otros, y se oran, oro y se sanan 4 y oro por mí y no me sanan. Porque no entienden que el don sí está, pero necesitas complementarlo con fe, no con el don de la fe, sino con la fe rutinaria, la que crece a través de la palabra de Dios, la que es necesario absorber continuamente a través de mucha palabra y escritura. Y si ahí no hay fe ayudando, no funciona. Es lo mismo. Hay un vaso emisor cuando tú oras, por ejemplo, por una persona, lo puse el ejemplo de Kenneth Hagin, y un vaso receptor, la señora que estaba en la silla de ruedas. Ahora con la profecía es lo mismo. Hay un vaso que emite la palabra y otro que recibe la palabra. Los dos tienen que estar, uno dando y el otro recibiendo, porque si no la recibe el otro, no se va a cumplir. Uno dando y el otro recibiendo. Pero igual en tu vida, cuando el don se activa, es una emisión de tus propios labios, pero también tiene que haber fe de tu propio corazón para recibirlo. ¿Me di a entender? Entonces los dones no solo fluyen en favor de otros, son para la iglesia, y tú eres parte de la iglesia. Entonces el don también te puede beneficiar. Regularmente fluye hacia afuera, pero cuando tú entiendes el fluir de los dones, puedes sacar provecho hasta de ellos en tu propia vida. Seguimos. Entonces les decía, estábamos a otro hacer milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus. Ese es un poco más sencillo de explicar. ¿Ves sombras? ¿Ves ángeles? ¿Escuchas ángeles? ¿Sabes cuando la persona está mintiendo? Puedes leer el rostro, más que leer el rostro, leer los ojos de la persona sin leer su rostro. Que la persona llega, me ha acontecido, que llega una persona, me topo con ella, se sonríe, está pero en pura fiesta con todo el mundo, está aparentemente muy feliz, muy alegre, la llamo aparte y le digo, usted está triste que se quiere morir, está hasta la muerte. ¿Por qué está tan triste? Y la persona se me quiebra. ¿Por qué? Porque ante los ojos de los demás no quería mostrar su tristeza y su dolor, pero por dentro estaba despedazada. Jesús dijo que los ojos son la lámpara del alma. El discernimiento de espíritus discierne el espíritu. Mira los ojos y a veces puedes leer lo que está pasando en tu interior. Mira sombras, mira ángeles, escucha ángeles, ve demonios. Normalmente los que están involucrados en ministerios de lo que llamamos liberación, que combinan el ministerio de milagros con el de discernimiento de espíritus, tienen que estar muy conectados para que sus ministerios puedan ser muy útiles. ¿Por qué? Porque es un milagro echar fuera un demonio, no lo puede hacer normalmente nadie, pero tiene que estar conectado con el don de la fe y el de discernimiento de espíritus para que sea un ministerio bastante efectivo. ¿Cuál es el punto? Discernimiento de espíritus se da
Lo vimos la semana pasada, el siervo de Eliseo que vio que estaban rodeados después de que oraron por él y se le abrieron los ojos, porque antes no veía nada. Seguimos. Entonces, discernimiento de espíritus. Puedes discernir la verdad de la mentira y también los espíritus que se mueven en el mundo sobrenatural. Después, diversos géneros de lenguas. Repito, plural, diversos géneros de lenguas. No es don de lenguas, son diversos géneros de lenguas. Interpretación de lenguas. A como hay cantidad de lenguas humanas y angelicales, como dice Corintios capítulo 13 versículo 1, Pablo lo dice: si yo hablas en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, no, nada soy, ¿ok? Algunos dirán, ¿cómo sé yo que hay lenguas angelicales? Pablo lo está diciendo simple y sencillamente para poner un ejemplo. No quiere decir que hay lenguas angelicales, solo lenguas humanas, y las vimos manifestadas en el libro de Pentecostés, porque hablaban ahí en las lenguas de las cuales ellas eran propias, pardos, medos, etc. Lo que aconteció en Hechos capítulo 2, y muchos se guindan de allí para esta interpretación. Yo discrepo con todo respeto, y cada quien en lo suyo, yo respeto su posición, pero lo que se dio el día de Pentecostés, cuando fluyó y vinieron lenguas repartidas como de fuego sobre aquellos que estaban reunidos en el aposento alto y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, eran lenguas humanas efectivamente, pero fue una señal para ese momento, para alcanzar las almas que estaban allí reunidas. Pero eso no quiere decir que no haya lenguas angelicales. Pablo está diciendo, si yo hablase lenguas humanas, y hay miles de idiomas, 7,000, casi 8,000 idiomas, corrijo, dando idiomas y dialectos, lenguas y dialectos, demasiados, como para entenderlos, y angelicales, quiere decir que los ángeles hablan lenguas. ¿Cómo Pablo sabía que había lenguas angelicales? No, él lo dijo simple y sencillamente por decir, para poner un ejemplo. Es como que yo dijera, si yo hablara inglés, francés y minuanatén, ¿qué es minuanatén? Esta lengua no existe. Sería un ilógico. Pablo está hablando inspirado por el Espíritu. Él está diciendo, si yo hablo lenguas humanas, de los que hablan los humanos, y hablo lenguas angelicales, de las que hablan los ángeles, es porque él escuchó lenguas angelicales y él puede discernir las lenguas angelicales. Los ángeles hablan, los ángeles cantan. Y hay gente que ha escuchado ángeles cantar, han visto ángeles. Yo he escuchado ángeles cantar, no una, sino varias veces. Puedo saber que hay lenguas angelicales porque los ángeles hablan y suena diferente a cualquier lengua que hable un hermano en la iglesia o la que hable uno mismo. Es más, vamos a poner un ejemplo y voy a recalcar en este punto sobre lo que es la interpretación de lenguas, y voy cerrando con este último punto, tocando una palabra que nos encontramos en el mismo libro de Corintios, pero en el capítulo 14. Es más, vamos a leer el 14:18. 14:18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El apóstol Pablo está diciendo, yo no está prohibiendo el hablar en lenguas en la congregación. De hecho, él hace el énfasis al final, que no se detenga, que se permita, pero todo con orden. Y dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Cómo Pablo sabía que él hablaba en lenguas más que todos? Si decía que había que hacerlo en silencio y para Dios, con quietud y para Dios. ¿Cómo puedo yo saber que yo hablo en lenguas más que una congregación entera si yo no los he escuchado? Pablo lo que estaba diciendo es, yo hablo en lenguas más que todos ustedes corintios porque yo los he escuchado hablar. Y ustedes hablan en lenguas y hacen un alboroto en lenguas, y la mayoría de ustedes habla cierto tipo de lenguas, pero las lenguas son diversos géneros de lenguas. Yo he hablado este tipo de lenguas parecidas a las que ustedes, pero Dios me ha llevado a hablar otro género de lenguas más elevado y he sentido el cambio. Inclusive he escuchado hablando ángeles y he empezado a hablar el tipo de lenguaje espiritual que ellos. Yo hablo en lenguas más que ellos, no porque usted se encierre 10 horas, porque yo no puedo saber si usted se encerró 10, 15 horas a hablar y yo puedo decir, yo hablo más que usted. ¿Por qué? ¿Porque me metí 20 horas? No, por el tipo de lengua. ¿Por qué? Porque cuando ya hablas un cierto tipo de lengua, Dios te la cambia a otro y te das cuenta que hay una transformación en la forma de hablar. Entonces hay lenguas que son como de niños y hay otros que son como de adolescentes, otros como de adultos, y te das cuenta que hay géneros de lenguas.
Hay lenguas que son de línea de guerra, hay lenguas que son de línea de alabanza, hay lenguas que son simplemente de dar gracias. Pablo decía que el que hablaba en lenguas daba gracias y bendecía. Entonces que cada vez que hablas en lenguas solo estás dando gracias. Y que el resto de las cosas que es orar y cantar en lenguas. La oración no es solo dar gracias, implica muchas cosas, interceder. A veces estás intercediendo y estás intercediendo en lenguas por ti mismo y por otros. Pablo no dijo nada de intercesión en lenguas, nada más dijo que el que habla en lenguas da gracias. Él está poniendo ejemplo. Él no está diciendo una línea enfática, cierra el asunto aquí. Él está nada más explicando que a veces se habla en lenguas y se da gracias, y el que está a la par sería bueno que escuchase cuando tú das gracias. Pero si yo estoy hablando en gracias y el otro no entiende, ¿de qué le sirve? Es mejor que sea en español que yo dé gracias, pero no está diciendo que cada vez que abres la boca solo das gracias y bendices a Dios, porque hay lenguas intercesoras, hay lenguas de guerra, hay lenguas de adoración y exclamación, hay lenguas de todo tipo. Es más, hay lenguas donde tú mismo estás orando en peticiones por tu propia vida y horas y horas y horas y sabes que estás orando por ti mismo. A veces vienen ataques del enemigo, presencias malignas que están en la habitación, y empiezas a hablar en lenguas y te das cuenta que ese tipo de lengua no es la misma lengua que estás orando cuando estás levantándole manos a Dios y dándole gracias a Dios. Entonces tú puedes distinguir que una es alabando y adorando y otra es apártate, Satanás, en lenguas. No es lo mismo. El don se llama géneros de lenguas porque hay clases de lenguas, hay niveles de lenguas y hay lenguas humanas y también angelicales. Es más allá de lo que a veces lo entendemos. Y por último, tenemos, para ir cerrando, diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas, como hay lenguas, hay interpretación. Y Pablo dijo que el que habla en lengua extraña pida poder interpretarla. Él mismo, o sea, el mejor intérprete de las lenguas deberías ser tú si hablas en lenguaje espiritual. Si cantas en lenguas deberías estar orando para que Dios te dé la interpretación, no la traducción, sino la interpretación, que sepas en tu corazón lo que dices y puedas dar una idea de lo que estás afirmando. Regularmente viene el hablar en lenguas y seguido Dios te da la interpretación. Es casi que automático. Dices las frases y inmediatamente en español o en tu idioma natural te vienen las respuestas de lo que dijiste, casi que en el mismo tono y con la misma línea. Eso es interpretación de lenguas. Entonces, al uno manejarse en don de interpretación de lenguas, uno ha interpretado lenguas y se ha dado cuenta que a veces le has interpretado lenguas a alguien que estaba orando por la familia, pero otras veces estaba dando gracias, pero otras veces estaba haciendo guerra espiritual, otras veces estaba adorando. Cuando el don de interpretación de lenguas se ha movido en ti, tú puedes distinguir que hay distintas lenguas. Y cuando has escuchado ángeles, te das cuenta que los ángeles no tienen las mismas lenguas que los seres humanos. Cuando cantan suenan muy diferente. Los dones están ahí. Quería explicarlos, cómo fluyen, cómo distinguirlos. No tanto el hecho de pedirlos, sino el hecho de estar inmerso en Dios, y cuando venga, Dios hará que el don fluya y vuelva a fluir. Y a manera que fluye, seguirá creciendo. Si le pides otros, manifestará en su momento otros sobre tu vida. Y esa es la voluntad de Dios, que la iglesia del Señor abunde en los dones sobrenaturales. Esa era la palabra que quería para cerrar este tema. Espero te haya edificado, espero tengas una idea de cómo funcionan los dones, y que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Dios Todopoderoso esté contigo y tu familia. Bendiciones.